Tuo QC. Programa de matemática. Asignatura: Formas y espacio. Unidad 1. Geometría plana. ¿Qué lograremos? Convertir unidades de longitud de acuerdo a una escala dada en el plano. Conceptos claves: razón, proporción, escala de reducción, escala de ampliación, resolución de problemas. Las escalas. Las escalas nos sirven para representar objetos gráficamente, es decir, en el papel. Estos objetos pueden ser muy grandes u objetos muy pequeños. La escala de dibujo indica cuántas veces se amplía o reduce un objeto. Antes de conocer las escalas, debemos conocer algunos conceptos matemáticos asociados a ellas. El primer concepto que revisaremos es el concepto de razón. Una razón es una comparación de dos cantidades por medio de un cociente, es decir, división. Veamos un ejemplo. Tengo 8 partido por 2. La idea de la razón es saber cuántas veces el consecuente está contenido en el antecedente. Hacemos la división. 8 dividido 2, 4. Es decir, que el 2 está contenido en el 8 4 veces. Al 4 le llamamos el valor de la razón. En este caso, se lee de la siguiente manera. 8 es a 2. Y en general, escribimos de esa manera la razón o de esta forma y se lee A es a B. El segundo concepto que revisaremos es el concepto de proporción. Una proporción es la igualdad entre dos razones. Se puede escribir de esta forma o también de esta forma. Se lee A es a B como C es a D. De acuerdo a la posición de nuestros términos, tenemos que los términos A y D los llamamos términos extremos y los términos B y C los llamamos términos medios. Teorema fundamental de las proporciones. Si tenemos una proporción A es a B como C es a D, para que sea proporción se debe cumplir que el producto de los términos extremos debe ser igual al producto de los términos medios. Es decir, A por D debe ser igual a C por D. Estudiados los conceptos anteriores, ahora revisaremos el concepto de escala. Una escala es una relación proporcional entre la dimensión gráfica de un objeto y la dimensión real del mismo. Esta sería la razón asociada. Como antecedente, distancia sobre el plano, mapa o dibujo. Y como consecuente, distancia real. En términos prácticos, arriba siempre ubicaremos el dibujo y abajo la realidad. Usaremos esta razón en la resolución de problemas. Tipos de escalas. La escala natural es cuando el tamaño físico de la pieza representada en el dibujo coincide con la realidad. La escala es 1 es a 1. Escala de reducción es cuando el tamaño físico del plano es menor a la realidad. Algunas escalas de reducción son 1 es a 50, 1 es a 2, 1 es a 500. Escala de ampliación es cuando el tamaño físico del plano es mayor a la realidad. Algunas escalas de ampliación son 2 es a 1, 10 es a 1, 50 es a 1. Ahora resolveremos problemas. Para resolver problemas, te pido que tengas a mano la calculadora, lápiz y papel y sobre todo una actitud de aprendizaje. Resolvamos el siguiente problema.
La distancia entre dos puntos en un mapa a escala 1:50.000 es de 137 milímetros. Calcular la distancia real en kilómetros. Veamos. Se tiene 1:50.000. Debemos reconocer qué tipo de escala es. Para eso nos fijamos en los términos. El primer término es 1, el segundo es 50.000. Cuando el primer término es menor al segundo, estamos frente a una escala de reducción. Luego, escribimos nuestra razón, dibujo realidad. Escribimos la escala que nos dan, 1:50.000, y nos damos cuenta que el dato es 137 milímetros, es decir, la distancia en el libro. La ubicamos arriba. Y abajo nuestra incógnita, que es la distancia real x. Algunos esta configuración la llaman la regla de 3. Para resolver una regla de 3, debemos multiplicar las cantidades, en este caso 137 milímetros por 50.000, y debemos dividirla por 1, que es el número que está al frente a la x. Hay que dejar claro que si ingresamos milímetros a nuestra regla de 3, el resultado será en milímetros. Multiplicando 137 milímetros por 50.000 nos da 6.850.000 milímetros. Pero, ojo, que nos preguntan cuál es la distancia en kilómetros. Vamos a recordar entonces que 1 kilómetro equivale a 1.000.000 de milímetros. Dividiendo entonces por 1.000.000 de milímetros, los milímetros se eliminan y nos da 6,85 kilómetros. Es decir, que la distancia real es 6,85 kilómetros. Síntesis del video. En este video hemos revisado las escalas. Inicialmente revisamos conceptos matemáticos asociados a ella. Razón, proporción. Luego estudiamos los tipos de escala. La escala natural, 1:1. La escala de reducción, donde el primer término siempre es menor al segundo. La escala de ampliación, donde el primer término es mayor al segundo. Y todo lo hicimos para resolver problemas. Duoc UC. Formamos personas que se adaptan al cambio.